Vamos a Romanos 5, 12, hasta el final. Estaré usando la Reina Valera SBT. Dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no habiendo ley no se imputa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó a los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y fue la dádiva como la transgresión de aquel uno que pecó, porque el juicio a la verdad vino de un solo pecado para condenación, pero el don vino de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mas la ley entró para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en esta noche seguimos con nuestra serie temática sobre la caída y sus consecuencias. Esta es la tercera enseñanza y la vamos a titular La imputación del pecado y sus efectos. La imputación del pecado y sus efectos. Bueno, para esta noche ya hemos visto el primer pecado, las características que lo rodearon y las consecuencias que trajo a la naturaleza humana, ¿cierto? Vimos que hubo un acto libre del hombre y que ese acto libre dio origen al pecado, y hoy vamos a estar analizando la imputación general de ese pecado, es decir, como una especie de transmisión hereditaria de ese pecado a toda la humanidad, significando que hay efectos en ese pecado que se llevó a cabo por parte de Adán en la descendencia de Adán. Vamos a estar viendo de un lado que la palabra muestra que aquel acto particular que cometieron Adán y Eva trajo implicaciones a toda su descendencia, y por otro lado vamos a ver que esas implicaciones incluyen todo su ser, facultades, afectos, voluntad, etc. Bueno, primer punto veremos el pecado original, y el segundo punto veremos la naturaleza caída. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, el pecado original. En Génesis 3:22 vemos las primeras consecuencias del primer pecado. Vemos básicamente que Adán y Eva cayeron de un estado de plenitud y de inocencia que tenían al principio debido pues a su pecado, ¿sí? Y vemos que la gracia de Dios los cobijó al punto de que los vistió de su desnudez y les permitió vivir por cientos de años, a pesar de que se había dicho que ciertamente morirás. Es decir, esto destaca la gracia, pero la gracia
significa, o mejor dicho, la gracia no significa que el pecado quede impune, porque al contrario, fueron excomulgados de Edén, excomulgados del jardín, expulsados de allá. Eso es lo que vemos allá en Génesis 3, 22 en adelante. Fueron perdonados, pero fueron expulsados. Y esa expulsión es muy significativa porque fueron impedidos de tomar el árbol de la vida, o sea, perdieron la oportunidad de haber tenido vida eterna a través de la obediencia al pacto de obras que ya estuvimos viendo. Entonces, ya en vez de vida eterna hubo muerte eterna para aquellas almas que no dispusieran la fe en aquel que había de venir. Pues bien, esa expulsión también implicó otras cosas, hermanos. Que la rectitud moral del hombre, que esa comunión con Dios que gozaba en el Edén, se perdió. Esa es la primera implicación de esa expulsión. Esa expulsión es simplemente como diciendo ya ustedes no son bienvenidos acá, o como diciendo ustedes me traicionaron, entonces ahora van a trabajar con él sobre su frente. Bueno, hay más que eso. Y precisamente es esto, que esa rectitud, esa justicia, esa verdad, esa santidad, esa piedad, se perdieron con ellos, con Adán y Eva, en ese acto. El pasaje que leímos ahorita es muy significativo porque incluye todas las ideas que vamos a hablar hoy. Incluye el tema del pecado original, porque Pablo insiste varias veces: la desobediencia de uno, el pecado de uno, el delito de uno, o sea, siempre insiste en que eso ocasionó a todos, ¿sí? La muerte sobrevino a todos los hombres, y esa muerte es tanto natural como espiritual. Natural porque pues su mortalidad se adelantó, ya eran seres que iban a volver al polvo, y espiritualmente porque perdieron su comunión con Dios, que gozaban con tranquilidad. Esa voz que se paseaba en el jardín ya no iba a volver a invitarlos, ni tampoco ellos se iban a encontrar con el Verbo como lo hacían antes en el día del Señor. Eso se perdió. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. En ese texto, dése cuenta que hay un doble énfasis de muerte. Estábamos muertos en pecado. Bueno, o sea, ¿desde cuándo? Bueno, desde Adán. Estábamos muertos. Y luego dice, nos dio vida. Cuando dice que da vida es porque estábamos muertos. O sea, hay un doble énfasis en esa muerte. Estábamos muertos en los delitos y pecados, pero no solamente lo que respecta a lo que yo cometo que es pecado, sino a mis propios antepasados, empezando desde Adán y Eva. Así que cuando Pablo dice que en un pecado todos fueron constituidos pecadores y con el pecado entró la muerte, también implica que todas las partes y las facultades del ser, cuerpo y alma, se vieron gravemente corrompidos. Y eso lo vemos una y otra vez en la palabra, desde Génesis 6:5, cuando el Señor dijo que yo veo que sus intenciones desde la juventud son de continuo hacia el mal. En Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Y así pudiésemos seguir citando otros textos, por ejemplo, Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, antes su alma y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Pablo está diciendo, son corrompidos en alma, en mente, en conciencia, en obras. Esa es la condición del pecado original. Todo el ser, ¿qué decía Génesis y Jeremías? Desde el corazón, o en las versiones antiguas, desde los riñones, ¿sí? Las entrañas, diríamos hoy. Anote este otro, Romanos 8, 7 al 8.
ya pues esa naturaleza que está caída queda incapacitada moralmente, éticamente, de obedecer la ley de Dios, porque no puede, no quiere y no puede, porque es enemiga de Dios por naturaleza. ¿Bien? Esa es la condición que se hereda en eso que se llama pecado original. ¿Sí? Eso lo estaremos profundizando un poco más en la siguiente enseñanza. ¿Listos? Entonces, en este primer punto establecemos que ese pecado original tuvo implicaciones no solamente en cuanto a la muerte o en cuanto a la expulsión del Edén, sino que implicó la corrupción en todas las facultades del ser humano. En el segundo punto veremos la naturaleza caída. Ahondaremos un poco más en esos efectos. Bueno, Romanos 3:9, un texto que ya hemos leído varias veces, dice: todos están bajo pecado, todos, independientemente de su trasfondo social o étnico, están bajo pecado. Es decir, el pecado de Adán y Eva repercutió a toda la posteridad de ellos. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué? Yo ni siquiera existía. Nosotros como cristianos rechazamos la idea de la preexistencia del alma. Es una idea platónica y hereje. Nosotros no existíamos antes. Entonces, si yo empecé a existir en la década de los 90, ¿por qué me culpan de algo que ocurrió hace más de 6.000 años? Bueno, vamos a estar viendo eso precisamente. Pero una respuesta básica a esa pregunta es, sencillamente, porque ese es el designio divino. Así lo designó Dios. Y si Dios lo designó es porque eso es justo y eso es bueno. En Hechos 17:26 dice que Dios le plació que de una sola carne, de un solo hombre, surgieran todos. Bueno, eso implica no solamente en cuanto a un origen genético, de familias, de sociedades, sino también implica las repercusiones que trajo consigo. Haber sido descendientes de esa única cabeza. Entonces, una primera respuesta a esa pregunta de por qué se nos imputa, o sea, se nos carga a la cuenta a nosotros, se nos culpa a nosotros, ¿sí?, de un pecado que nosotros no cometimos personalmente, sino un antepasado. Bueno, la primera respuesta es por designio divino. Vamos profundizando ahorita en eso. Y la segunda respuesta es porque la Biblia muestra una y otra vez que el pecado es una realidad representativa. Cuando un representante peca, pecan los representados. Eso lo vemos en la Escritura. Es decir, hay solidaridad entre Adán y sus descendientes en el momento en que pecó. Así lo vio Dios. Claro, si Adán es la cabeza de la humanidad como representante legal, como vimos en el pacto de obras, y si Adán es la raíz de la raza humana como una cabeza orgánica, como un tronco común de que todos venimos, pues entonces somos imputados de pecado de él en dos sentidos, tanto naturalmente, porque somos su descendencia, como legalmente, porque él los representaba. Entonces, por eso se nos culpa de ese pecado, se nos imputa ese pecado. ¿Sí? Estamos conectados con Adán orgánicamente, como simiente suya, pero también estamos conectados con Adán legalmente porque pecamos bajo su representación. Bueno, leamos algunos textos. Job 14:4. Todo eso que estoy diciendo se encuentra contenido en el texto principal que leímos. Es el más explícito en toda la Biblia de hablar de eso, Romanos 5. Pero estaremos leyendo textos complementarios. Job 14:4 dice: ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nada. Es decir, no compete a las criaturas purificar nada, a no ser por designio divino. Job 15:14.
¿Qué es el hombre para que sea limpio y para que sea justo el nacido de mujer? ¿Qué se cuenta? Estamos aquí viendo con esa forma de cómo se expresa Moisés en el libro de Job, que ser posteridad de Adán incluye a la mujer, obviamente. Es decir, es lo que la confesión de nosotros histórica y otras confesiones hermanas dice: generación ordinaria. Claro, los que somos descendientes de papá y mamá heredamos esa condición de pecado. En otras palabras, la culpa y la maldición del pecado fueron imputados a todos los nacidos por generación ordinaria de ahí en adelante. Ustedes leen Génesis 5 cuando dice que Adán fue creado a imagen de Dios, y luego dice que Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. De ahí en adelante se replica esa imagen del caído en nosotros, sin anular la imagen divina, ¿no? Porque sí está, pero está pues eclipsada, corrompida, distorsionada, menguada, bueno, como quiera expresar. La corrupción se evidencia en la inclinación al mal que tenemos de manera natural, ¿sí? Y eso, la escritura es tajante, directa, en decir que esto se transmitió desde la concepción. Creemos que la vida comienza en la concepción. Bueno, si la vida comienza en la concepción, es ahí cuando Dios crea cuerpo y alma, ahí en ese momento. Entonces, el pecado se transmitió en la concepción también, porque recibimos la imagen de Adán precisamente en la concepción. Génesis 8:21, por ejemplo, dice que Génesis 8:21 dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. ¿Sí? Dice, desde su niñez. Bueno, aquí lo coloca en la infancia. En el Salmo 51:4 va más atrás, dice: contra ti solo he pecado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora mire Salmo 58:3. Dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre, hablando mentira. ¿Cómo es posible? Bueno, lo que llaman hoy conjunto de células dice mentiras. Porque ya éramos pecadores desde el vientre. Cuando éramos un embrión, ya éramos un ser humano con cuerpo y alma, herederos del pecado de Adán. Pecadores legalmente y orgánicamente. Proverbios 22:15, por eso dice algo así como esto: la necedad está ligada al corazón del muchacho, ligada a nuestra naturaleza, es inevitable. Solamente la herejía pelagiana intenta refutar eso. O sea, la herejía pelagiana dice: el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. El hombre es bueno en su niñez, es inocente, pero luego aprende a pecar. No, eso es pelagianismo, es herejía. Es herejía porque es contrario a esto. La palabra está mostrando que la condición caída está desde el mismo momento en que aparecemos en existencia. Entonces todos los pecadores, hijos de Adán, son hijos de ira, porque son legalmente culpables ante un Dios santo que dijo: ciertamente morirás. Son culpables orgánicamente ante un Dios santo que dijo: ciertamente morirás, que volverás al polvo. Todos los hijos de Adán son siervos del pecado, porque todos tienen esa inclinación. Desde el vientre son mentirosos, desde la niñez tienen necedad, desde la adolescencia tienen necedad. Está ligado, hermano. Y por lo tanto, los seres humanos están sujetos a las desgracias espirituales, temporales y eternas que dicha condición implica delante de Dios.
Claro, Dios es santo y justo, es vengador del pecado, por lo tanto, si hay un pecador, Dios debe pagarle conforme a sus obras a ese pecador. Y eso aplica no solo en la eternidad, sino también en esta vida. Anote estos textos, Romanos 1, 21 y 22, y Efesios 2, del 1 al 3, que ya hemos leído antes. Bien, entonces vimos en ese segundo punto la naturaleza caída. Es prácticamente el efecto principal del pecado original. ¿Sí? Para terminar les voy a decir 3 aplicaciones. Primero, siempre es fácil objetar, o usted quizás lo escuche de alguien que quiera dárselas de intelectual. Siempre les es fácil objetar la imputación universal, como les decía al comienzo. ¿Por qué me hacen culpable de lo que yo no hice? Eso no es justo. Fue Adán el que pecó. Si yo hubiera estado, yo sí hubiera hecho bien. ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, esa objeción ya vimos que es refutada bíblicamente. Pero es que, hermanos, esas personas que objetan, o un cristiano que no comprenda o no quiera aceptar esto, peor aún, pues entonces, si no aceptan la imputación del pecado original de Adán y Eva, ¿por qué sí aceptan la imputación de la justicia de Cristo por medio de la fe? Tercer argumento entonces, tercera manera de responder a esa pregunta. Si a usted le parece injusto que nos culpen del pecado, ¿por qué le parece justo que se nos dé la justicia de Cristo? Bajo su lógica, entonces tampoco es justo que Cristo haya vivido por nosotros o muerto por nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan coherente el plan de Dios. Miren qué hermoso, y no se dio claridad de esto sino hasta miles de años después, con la revelación progresiva. ¿Por qué Dios culpó a todos de la caída de Adán? Bueno, porque Él iba a traer a un segundo Adán. ¿Sí? El pecado de Adán nos fue imputado. Bueno, es que el segundo Adán nos iba a liberar del poder del pecado a través de la imputación de su propia justicia mediante la fe. Lo vimos en Romanos 5 y lo vemos en otro lado también. Leamos 1 Corintios 15. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está. Lo mismo que dijo Romanos 5 resumido. ¿Se dan cuenta? Cito a Williamson, abro comillas. Creemos que parte de la dificultad que resulta de esta enseñanza se debe a la falta de reconocimiento del aspecto corporativo de la existencia humana. Cierro comillas. En otras palabras, aquellos que insisten en preguntar ¿por qué me culpan a mí? Es porque lleva una vida individualista y no entiende que Dios ve a la humanidad como un todo. Dios habla de su pueblo, habla de la iglesia, habla de Israel, habla de la familia de Abraham. ¿Se dan cuenta? Siempre en modo corporativo, en términos corporativos, nunca individualistas. Entonces, si Adán pecó, ¿qué significa? Todos estamos ahí incluidos corporativamente. Segunda aplicación. La doctrina conocida como total depravación, entonces, no es que el hombre sea un demonio en persona, o que sea absolutamente incapaz de realizar actos de humanidad, o ciertas cosas que uno dice que son bonitas, son buenas, son sabias, son bellas, son inteligentes. No estamos diciendo que eso no sea real. Lo que estamos diciendo es que ante el juicio de Dios, el intelecto del hombre, los miembros corporales del hombre, la ética del hombre, los afectos, las capacidades y todo su ser fue contaminado por el pecado.
y no quedó en él ninguna pizca de bondad original como la que tenía Adán antes de pecar. Nadie que haya nacido de padre y madre es bondadoso, inocente o justo. No, es pecador. Y eso nos lleva a la tercera aplicación y final. Qué bueno que tenemos al Hijo de Dios, Hijo segundo Adán, Hijo de la Virgen María, engendrado por el Espíritu, sin participación de la generación ordinaria por José, porque Cristo no heredó eso. Nació de una manera sobrenatural distinta. Él no heredó ese pecado. Y como ese Adán que era inocente cuando fue tentado, Cristo sí venció y no pecó. Entonces necesitábamos una nueva cabeza federal que nos representara legal y orgánicamente. Legal porque por la fe en Él, por la vida de Él, por la obediencia de Él, por la justicia de Él, fuimos nosotros hechos justos. Pero orgánicamente también porque Él asumió nuestra debilidad, nuestra naturaleza, nuestra flaqueza, hasta nuestras tentaciones y siempre fue victorioso. Ese es el sacerdote que necesitábamos. He ahí el Cordero de Dios, el segundo Adán victorioso. Ese es el Evangelio. Amén.